La Fundación Mejora presenta el debate y el libro editado por Dickinson, 10 años de promoción y defensa de la libertad religiosa, un acto acogido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, en el que participarán los profesores Mar Leal, Rafael Valencia, Zoila Convalía, Ricardo García, así como Isabel Ayuso Puente e Iván Arjona, para sumergirte en un debate sobre esta obra colectiva, un libro que aborda la complejidad y el desafío actual de un derecho fundamental que impacta horizontal y verticalmente en la sociedad española y europea, fruto de la colaboración de más de 25 destacados expertos en Derecho, Antropología y Gestión Pública, proyecto financiado por la Fundación Pluralismo y Convivencia, próximo 27 de mayo a las 11 de la mañana en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. No te lo pierdas. Hola, muy buenos días. En primer lugar, quería agradecer a todos los presentes su participación en este acto, en la presentación del libro de 10 años de promoción y defensa de la libertad religiosa. Porque si hay un derecho completamente necesario en una sociedad democrática, es el de libertad religiosa. Y si hay un derecho que realmente no está reconocido, amparado y protegido, es igualmente el de libertad religiosa. Por eso consideramos que la realización de un libro como este, donde aparecen una gran cantidad de autores, una gran cantidad de participaciones, siempre va a ayudar a la defensa de este derecho. Yo, en cualquier caso, no me quiero alargar más, porque clausuraré el acto, y lo que sí quiero es, además de daros las gracias a vosotros, como ya os he comentado, dar las gracias a la Fundación Mejora por la gran idea que han tenido en la participación de este libro, y tenemos aquí a dos grandes representantes. Por eso va a tomar en primer lugar la palabra Isabel Ayuso, que es la presidenta de la Fundación y que además ha participado, es la secretaria de la Fundación y además ha participado en uno de los artículos o de los capítulos del libro sobre la defensa penal de la libertad religiosa. Un tema muy interesante porque además, como todo el mundo quiere quitarlo del Código Penal, pues para mí es uno de los más importantes, es uno en los que más debemos insistir, en la protección de los sentimientos religiosos. Así que cuando quieras, Isabel, muchísimas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ti y a esta universidad por acogernos y acoger la presentación de este libro, como ha dicho Mar, pues que se ha hecho con mucha ilusión y recoge pues la participación de 10 años de premios de la Fundación a personas que han contribuido de alguna forma en la defensa y en la visibilidad de la libertad de religión y darle la importancia que merece, ¿no? Bueno, para mí es un privilegio estar en un cartel con estos ilustres académicos y todas las personas que han contribuido en este libro. Yo no soy académica, soy un abogado de a pie. Tengo el mérito de haber trabajado muchísimo, pero no desde el punto de vista académico, sino en el día a día. He estado 30 años, más o menos, como abogado de la Iglesia de Scientology y he sido testigo de un montón de delitos que nunca se han juzgado y de un montón de avatares, y sé muy bien las dificultades que se encuentra la libertad religiosa, sobre todo para lo que llaman, de alguna forma un poquito despectiva, grupos o confesiones minoritarias, porque, bueno, por el hecho de ser menos, no quiere decir que tengan menos importancia, o sobre todo si es una confesión como Scientology que está creciendo exponencialmente. Así que, bueno, en estos años he visto cómo determinados ataques han causado muchísimos perjuicios a los miembros de las confesiones, a sus familias. He visto discriminaciones, ataques a la reputación, un montón de hechos que realmente son delictivos, pero son difíciles de encuadrar en los tipos que tiene el Código Penal.
pero es curioso porque en todos estos años he intervenido en la jurisdicción penal y administrativa, pero nunca con estos delitos, la verdad. Y bueno, he visto que, pues esto, que causan un gran perjuicio y también a la sociedad que los tolera, porque de alguna forma envilece un poco, o no sé cómo decirlo, pero a una sociedad que no lucha por la libertad de los demás, no solo por la suya, ¿no? Y me acuerdo siempre de la frase esta famosa que se atribuye a Bertolt Brecht o al pastor alemán, o según el día de primero vinieron a por los judíos, pero como yo no era judío, pues no dije nada, y luego vinieron a por los comunistas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que la libertad tiene que ser para todos, para las confesiones minoritarias, para las mayoritarias y para todos, porque no es un concepto que se pueda encasillar, ¿no? Bueno, desde este punto de vista, pues yo defiendo la intervención de la ley penal para frenar un poco, porque la verdad es que solo con la ley no, pero para frenar un poco todas estas conductas que recoge el Código Penal que atentan contra la libertad religiosa. Casi todas van dirigidas casi a particulares, aunque es verdad que hay tipos que se dirigen a los grupos, pero en la vida diaria estos ataques se refieren más a los particulares. Y bueno, destacar aquí que algunos son como el delito, digamos, tipo, que es el del 522 del Código Penal, el que con violencia, intimidación o otro medio ilegítimo obliga a otros a realizar cualquier acto o lo impide, pues tiene una pena. A mí no me gusta mucho, porque en mi vida profesional casi siempre actúo de defensa y me gusta mucho más. Pero hay que reconocer que la pena esta es muy poco disuasoria. Pues una pena de multa, me parece que son de 4 a 12 meses, que no me lo sé de memoria, porque para eso están los libros, pero que no es disuasorio en realidad. A mí me recuerda un poco cuando yo iba a la facultad y había un cartelito en el autobús que decía prohibido fumar bajo multa de 5 pesetas. Y decíamos, mira, te pago el pitillo que me estoy fumando ahora y otros 5 por el que me voy a fumar cuando estemos llegando ya a derecho, porque realmente por ese precio no vale la pena. Y el que quiera atacar a una religión o a una persona por su condición religiosa, pues no tiene ningún problema en hacerlo con esa pena. Yo en eso me parece que es un poco un tipo un poco privilegiado en relación con otros delitos parecidos, pero esto es lo que tenemos. Así que en este delito es importante, desde mi punto de vista, claro, tiene que tener cierta entidad, porque que un padre impida a su hijo ir a misa un día, pues no tiene ninguna relevancia. Pero hay que saber que hay grupos organizados, algunos hasta con personalidad jurídica, que han desarrollado esta conducta de forma repetida, como son los llamados desprogramadores, que han incurrido en otros tipos delictivos, han prácticamente, no diría secuestrado, pero casi, era una actividad pues, que llevaban desde católicos hasta algún cienciólogo, algunas personas de otras religiones, y los han abrumado, diría yo, con datos, para lograr que cambie de religión. Esto últimamente no es visible, se está haciendo de una manera mucho más oculta, pero existe todavía, ¿no? Y realmente es lo que representa este delito,
y yo creo que hay que tener conciencia de que esto puede ocurrir y no debe ocurrir. ¿Qué problemas suelen tener estos delitos? Pues nos encontramos con la libertad de expresión. Hay un conflicto entre el derecho a la libertad religiosa y la libertad de expresión. Y si vamos a mirar, muchos de estos delitos consisten en vejaciones, en escarnio, en manifestaciones de la libertad de expresión que han como atravesado la línea y se han metido, digamos, en los tipos por los que el Código Penal protege la libertad de religión. Y esto, pues, hay una sentencia muy interesante, aunque se refiere a los delitos de odio, que distingue muy bien entre el paso del sentimiento a los hechos. Entonces, claro, el sentimiento se refiere al odio, no se puede penalizar, pero cuando ese odio da lugar o incita a hechos concretos, entonces ya sí entra dentro del tipo delictivo, del 510. La protección penal digamos que está flanqueada por los delitos de odio cuando la religión es el motivo de discriminación. Los delitos de odio tienen una pena un poquito más grave y yo diría que son delitos más modernos, están más actualizados, y aunque la forma en que los describe el Código Penal es excesivamente casuística, pero sí que se pueden encuadrar ahí muchos de los hechos delictivos que tienen más difícil encaje en los delitos contra la libertad de conciencia. Otro problema es el dolo. Hay veces que demostrar que la persona quería ofender los sentimientos religiosos es prácticamente imposible. Aunque hay hechos que por sí solos ofenden los sentimientos religiosos y no hay que ser muy avispado para entenderlo, bueno, pues esto ha servido de justificación en muchas ocasiones, ¿no? Y se ha considerado que, bueno, sí es verdad que se ofenden los sentimientos religiosos, pero no tenía esa intención, tenía una intención de crítica, de modernización, en fin, total. Entre que hay muy pocas denuncias por estos delitos, que son muy difíciles de probar y que sí, que realmente no se dan tan a menudo, afortunadamente, pues hay muy poca jurisprudencia, muy pocas sentencias. En cuanto a los delitos de odio, hay una policía especial en Madrid, que es un grupo de diversidad y se ocupa de todo lo que son delitos de odio y de otros ataques que no llegan a ser delito. Y es interesante que hay un porcentaje muy pequeño de estos delitos que se dan por motivo de la religión, lo cual es buena noticia, pero todavía, bueno, no se debería dar ninguno, pero bueno, aún hay otros colectivos que son mucho más discriminados y mucho más atacados. Realmente yo creo que el problema con la libertad de religión no se puede abarcar solamente desde el punto de vista penal, porque estamos en una sociedad en la que hay como un conflicto por hacerse con las voluntades de la gente como sea. Desde que compre una pasta para los dientes hasta que vote a un partido político, aquí la meta es hacerse con las voluntades. Entonces, en ese conflicto y en esa batalla, los medios de comunicación tienen un papel muy importante y los medios de comunicación sí que puedo decir que han contribuido mucho a los ataques a la libertad de religión. ¿Por qué razón? Bueno, porque son muy fáciles de manipular y a través de ellos se llega a un montón de personas, ¿no? Entonces, claro, esto no lo podemos encuadrar en estos delitos. Son comportamientos
que tienen difícil encaje en estos delitos. Y hay otros comportamientos que yo diría más bien de tipo administrativo, como desviación de poder, por ejemplo, que tampoco tienen encaje en los tipos penales, pero que han sido grandes enemigos de la libertad de religión. De modo que la protección penal es modesta, es útil, pero es insuficiente. Y como en muchas otras cuestiones sociales, pues lo que hace falta es la educación. Y la educación será lo que puede hacer de verdad que la gente tenga un respeto por la libertad de religión, no solo por la suya, sino por la de todos los demás. Y bueno, en la Fundación hemos pensado que este libro puede contribuir en gran medida, tiene su riqueza de contenido, de distintos puntos de vista, de datos de personas muy cualificadas en la materia, pues puede contribuir en gran medida a esta educación y esperamos que con esto pues, podamos dar un pasito más en la batalla por la libertad. Y nada más, muchas gracias. Bueno, Isabel, muchísimas gracias. Creo que con tu conferencia has demostrado la defensa de la promoción de la libertad religiosa y de creencias que es completamente necesaria. Así que gracias. Pues damos paso ahora a la profesora Zoila Convalía, que también ha participado en el libro hablando sobre la discriminación religiosa en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como todo el mundo sabemos, Zoila es experta no solo en Unión Europea, es experta mundial, porque hay que tener en cuenta que es miembro del panel de expertos de la OSCE para la defensa y la protección de la libertad religiosa. Así que si alguien sabe sobre esto, desde luego es ella, y va a venir a ilustrarnos ahora, además de cómo lo ha hecho en el libro. Muchísimas gracias, Zoila, por estar aquí. Bueno, yo quería comenzar dando la enhorabuena a los organizadores de este acto, a la Universidad de Sevilla por atreverse a acoger un acto a estas alturas de final de curso y, por supuesto, a la Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad, no solo por el acto y por el libro, sí que me consta que ha impulsado con esfuerzo la Fundación, y en concreto Iván Arjona, su presidente, sino también por su tarea durante años de impulso del derecho de libertad religiosa. Yo creo, y así lo repito en cuanto me dan un micrófono y la ocasión de decirlo, que el derecho de libertad religiosa ahora mismo es uno de los derechos más necesarios en la sociedad actual y, sin embargo, paradójicamente es uno de los derechos más denostados. Y muy brevemente voy a tratar de apuntar algo de por qué estas dos afirmaciones que acabo de hacer, ¿no? Porque es uno de los derechos, a mi modo de ver, más necesarios actualmente, pues no cabe duda de que estamos en una sociedad crecientemente plural en materia de creencias religiosas y el único modo de convivir pacíficamente personas de distintas creencias es el respeto al derecho de libertad religiosa. Un dato, por poner alguno, hace 30-32 años, cuando se firmaron los acuerdos de cooperación del Estado español con las minorías religiosas, pues, por ejemplo, el número de musulmanes en España estaba en torno a 250.000. Actualmente estamos en torno a los 2,5 millones. Ciudadanos de religión ortodoxa apenas había, de hecho no se les consideró religión de notorio arraigo en ese momento, sin embargo hoy superan el 1,5 millones. Es decir, sin duda alguna, en pocos años el panorama de nuestra sociedad ha cambiado en materia de creencias. Y además ya no solo porque en nuestros paisajes exista esa diversidad, sino también porque cada vez en mayor medida convivimos no solo con nuestros vecinos, sino que nuestra convivencia a efectos políticos, culturales, económicos, etcétera, es una convivencia global. Es decir, lo que ocurre en la otra punta del mundo nos afecta aquí también. Una guerra
en Gaza, ¿no?, está polarizando los argumentos de las elecciones al Parlamento Europeo. Una guerra en Ucrania provoca una crisis energética a miles de kilómetros de distancia. Por no mencionar un pequeño virus que surgió en Wuhan, una remota región de China de la que yo creo, por lo menos yo no había oído hablar hasta hace unos años, nos cambió la vida a todos, ¿no? Es decir, nuestra convivencia, como digo, es una convivencia crecientemente plural y global. Estamos abocados a vivir juntos, personas de distintas creencias, católicos, musulmanes, evangélicos, personas de religiones minoritarias que por serlo son automáticamente puestas bajo sospecha, y eso nos lleva a tener en cuenta que lo que hoy nos cohesiona como sociedad ya no es que compartamos una misma fe religiosa. Es decir, pues los españoles somos católicos, los alemanes luteranos, ¿no? Lo que nos puede cohesionar hoy es que tengamos todos la misma fe en el derecho de libertad religiosa. Por eso, como digo, me parece que es un derecho ahora mismo fundamental en sus dos acepciones. Sin embargo, a la vez, yo creo que es un derecho algo denostado, poco prestigio. La irrupción en el paisaje social de religiones diferentes, que algunas de ellas tienen además fuerte visibilidad, suscita en algunos sectores sociales cierto recelo y en consecuencia un ánimo de invisibilizar ese fenómeno. Es decir, encerrar la religión en una especie de burbuja. Muy bien, la religión en la conciencia, que cada uno crea lo que quiera, en su casa, en el templo, a ser posible con poca visibilidad, ¿no?, en el extrarradio o con que no se vea mucho. Está el referéndum en Suiza hace ya años para prohibir los minaretes de las mezquitas, por ejemplo, es decir, que no se vea mucho esa diversidad. Y a mi modo de ver esa política o esa pauta de actuación, desde un punto de vista práctico, está desenfocada. Es decir, yo suelo hablar del efecto muelle, algunas ya me han escuchado muchas veces. Si yo tengo un muelle y lo comprimo, es mucho más fácil que eso salte por los aires que si yo el muelle lo tengo distendido. Es decir, una religión comprimida, encerrada, fácilmente va a suscitar polarización, confrontación, mientras que si ese fenómeno está normalizado en la sociedad, pues no tiene por qué ocurrir ese efecto, ¿no? ¿Por qué ese recelo hacia la libertad religiosa? ¿Por qué ese recelo hacia las minorías religiosas? Bueno, la respuesta puede ser muy compleja. Yo voy a apuntar una experiencia personal. Cuando trabajábamos hace, no sé, creo que 5 años o así aproximadamente, en el panel de expertos de OSCE, en un documento sobre diálogo interreligioso que nos pidieron que trabajáramos para enviar a los Estados miembros, comentando con un grupo de colegas, de profesores de universidad, pues que estábamos trabajando en eso, algunos me decían, no, o sea, a ver, esto del diálogo interreligioso, esto de la tolerancia es imposible, ¿no?, porque las personas con convicciones no pueden ser tolerantes, ¿no?, me decían, porque están convencidos de estar ellos en la verdad. Digo, pues mira, yo no te voy a dar una respuesta racional, pero mi experiencia, desde un punto de vista empírico, trabajando con personas de diferentes grupos religiosos, en mi universidad, que es la de Zaragoza, tenemos un observatorio y trabajamos muchas veces con miembros de distintas comunidades religiosas. También en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, como muy bien sabe la profesora Leal, pues ahí se encuentran personas de diferentes comunidades religiosas. Mi experiencia me dice que no tienen ningún problema con la tolerancia o con el respeto. Es decir, mi experiencia lo que me dice es que a veces los problemas hacia la tolerancia religiosa vienen más bien de falta de sensibilidad en algunos sectores sociales hacia la importancia que para un creyente, que para una persona con creencias, tiene el respeto hacia esas creencias. Vivimos, sin duda alguna, en una sociedad muy secularizada
y, como digo, a veces falta esa sensibilidad para percibir la conexión, además, que esas creencias religiosas, en quien las tiene, esa conexión con la propia identidad personal. Y hay una frase que recojo en el libro: las creencias no son una mera opinión. Yo podría opinar si es mejor el Betis o el Sevilla, el Barça o el Real Madrid. Tengo mi propia opinión que no voy a exponer en público. La conocemos. Que algunos conocen. No es buena semana para eso. Que algunos conocen. No es buena semana para eso. Pero las opiniones es algo que uno tiene. Las creencias es algo que uno es. Y ahí a mí me parece que, como digo, a veces falta sensibilidad para esa percepción. Un ejemplo, que lo recojo en el capítulo de este libro en el que he tenido la fortuna de poder colaborar, es de una de las... Recojo ahí varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tienen todas ellas en común, parece que 6 sentencias, que se trata de despidos de mujeres, en este caso son mujeres musulmanas, despedidas de su puesto laboral por acudir a trabajar con el hijab, con el pañuelo islámico. Se trata de empresas que aplican una política de neutralidad, por lo tanto no permiten la presencia en el lugar de trabajo de esa simbología religiosa. No se trata de profesiones que tengan, es decir, una es una ingeniera informática, otra una recepcionista, es decir, no hay un problema en relación con la actividad a realizar, ¿no?, sino por la política de neutralidad de la empresa. A raíz de... Dando la opinión sobre estas sentencias, una abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, les voy a leer la cita porque me parece que es ilustrativa, sostiene lo siguiente, dice: a diferencia del sexo, el color de la piel, el origen étnico, la orientación sexual, la edad, la discapacidad de una persona, la práctica religiosa es un aspecto de la vida privada. Mientras que un trabajador no puede dejar en el guardarropa su sexo, su color de piel, su origen étnico, su orientación sexual, su edad ni su discapacidad al acceder a las instalaciones de su empresario, sí se le puede exigir recato en el trabajo con respecto a su religión. Bueno, pues a mí me parecía que era un ejemplo de esa falta de sensibilidad. Las creencias no es algo que se pueda dejar en el guardarropa. Es verdad que las creencias, a diferencia de la raza, el sexo, la edad, etcétera, es algo que puede cambiar a lo largo de la vida. Pero mientras uno las tenga, no puede dejarlas sin que eso afecte a su identidad, a su dignidad personal. Otro aspecto que solo lo apunto porque no quiero ya extenderme más es en relación con los derechos en concreto de las minorías religiosas en nuestra sociedad, en la sociedad europea y en la sociedad española. Es un poco la identificación que sigue existiendo entre pertenencia a una minoría religiosa y extranjería. Es decir, sin duda alguna, la diversidad religiosa de nuestras sociedades es fruto del incremento de los flujos migratorios, entre otros aspectos. Pero hoy en día muchos de nuestros ciudadanos ya no son extranjeros. Me decía una alumna de clase en el grado de Derecho en la Universidad de Zaragoza, los que son profesores en la sala habrán visto que últimamente cuando uno pasa lista o ve las listas de sus alumnos, muchos apellidos son chinos, árabes, rumanos, etcétera. Es decir, ya uno, si quiere pasar lista antes, tiene que ensayar un poco la pronunciación, ¿no? Porque si no, ya no es Pérez García, sino son apellidos más complejos. Y una alumna, esta era musulmana, Fátima, me decía, hace ya 2 o 3 años, me decía: profesora, a mí mis compañeros, me lo decía además con un marcado acento aragonés, decía, mis compañeros me preguntan que de dónde soy. Y cuando les contesto que de Zaragoza, me dicen, sí, pero ¿de dónde? ¿No? Es decir, es menos de Zaragoza que los demás. Es percibida por la sociedad como menos española, menos europea, menos aragonesa, menos andaluz, menos que otros, ¿no? Eso sin duda provoca que haya ciudadanos de primera y de segunda clase, lo cual sin duda alguna es un problema. Y concluyo ya
reiterando mi enhorabuena pues a la Fundación por su compromiso con la defensa del derecho de libertad religiosa. Yo creo que poder creer en libertad es sin duda una de las facultades más nobles del ser humano y un pilar de la sociedad democrática y además un pilar hoy día más necesario que nunca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Convalía. Yo creo que si tuviésemos que convencer de la importancia del derecho fundamental de libertad religiosa, habría que escuchar a Zoila, porque yo creo que ha dejado bastante claro con su disertación lo importantísimo que es este derecho y la gran cantidad de problemas que se plantean. Así que muchas gracias, Zoila. Pasamos ahora a dar la palabra a un miembro de esta casa, al profesor Rafael Valencia Candalija. Para él nada de esto es nuevo, nada es, todo es ya muy reiterativo y ha participado también en el libro con su tema estrella, que es abordar el derecho de la libertad religiosa en el deporte. Porque muchas veces cuando pensamos en la discriminación de personas por el tema de su religión, pensamos en personas minoritarias, en personas de clases bajas, en personas, sin embargo, hay que tener en cuenta que hay deportistas de élite, deportistas que ganan muchísimo dinero, que en el campo se ven discriminados por sus creencias religiosas y tienen que aguantar muchísimas cosas a consecuencia de sus creencias religiosas y ven limitado también su derecho. O sea, eso no depende de clases sociales, depende simplemente de la falta de tolerancia en cuanto a la religión. Y de eso nos va a hablar. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias, Mar, a ti por esa magnífica presentación. Y gracias a todos por estar aquí, por haber tenido la deferencia de acompañarnos en esta presentación, que con tanto tiempo llevamos un poco trabajando en ella. Y bueno, pues un placer de verdad poder contar con vuestra presencia. Yo querría hablar un poco de lo que vengo a trabajar en el libro, brevemente, y después, bueno, alguna cosa sobre la obra en general al final, ¿no? Yo, bueno, como bien ha dicho Mar, me ha tocado a mí afrontar la cuestión del análisis de la libertad religiosa desde el punto de vista de las disciplinas deportivas. Y concretamente he elegido un tema muy polémico en estos últimos meses, que es el respeto o las situaciones de posibles discriminación en el ámbito deportivo y concretamente en un sector muy específico que son los Juegos Olímpicos. Como sabéis, este año tenemos los Juegos Olímpicos de París, en el año 2024, este verano. Y bueno, pues unos meses atrás, por septiembre aproximadamente, la ministra de Deportes de Francia, Amélie Castera, dice o viene a decir que para preservar el principio de laicidad de Francia, que es un principio constitucional, el artículo 2 de la Constitución así lo establece, y su ley de separación del año 1905, pues para preservar esa laicidad, dijo la ministra de Deportes que no se le va a permitir a los deportistas que compitan con las digamos, con la bandera de Francia, bajo la bandera de Francia, no se le va a permitir ni llevar símbolos, ni hacer ningún tipo de gesto o manifestación religiosa que implique una suerte de identificación de Francia con cualquier tipo de credo religioso. Claro, lo que vino a hacer la ministra de Deportes de Francia, si me permitís la licencia, es volver a poner en liza, volver a generar un problema que en el ámbito deportivo prácticamente está absolutamente resuelto. Es cierto que en el deporte, la religión y el deporte parecían dos mundos absolutamente paralelos, que nada influían uno en el otro, que se profesaba un desconocimiento, digamos, o una indiferencia mutua, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente los tiempos están cambiando y esa diversidad de la que vienen hablando
tanto Isabel como Zoila y Mar, pues obviamente ha llegado al deporte. Zoila habla de los colegios o de las universidades. Cualquier tipo de los ámbitos de nuestra vida social hoy en día está marcada por dos fenómenos como son la globalización y la inmigración, con lo cual eso ha generado una suerte de pluralismo y diversidad que el deporte no es ajeno. Como bien ha dicho Mar, los deportistas profesionales son trabajadores. Hoy en día hay un deporte cada vez más profesionalizado. Son trabajadores, tienen sus obligaciones laborales, pero también son creyentes. Y no acabo de tener muy claro si para tener que ejercer su trabajo tienen que renunciar a su faceta de creyentes. Ese es el problema. Pues eso es cuento. Hace unos años ha generado una serie de conflictos que ya venían siendo resueltos por las grandes federaciones de las disciplinas deportivas. Quizás el momento icónico, el más significativo, fue el año 2012, en el que la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, abandera una circular para permitir que las mujeres musulmanas puedan jugar al fútbol con el hijab. Hasta entonces no solo no se permitía, estaba expresamente prohibido. Había unas normas de equipamiento, hay que llevar tal ropa, tal camiseta, tal símbolo, tal no sé qué. Y eso parecía que era un elemento extraño que generaba problemas, inseguridad para los deportistas. Y bueno, pues hasta el año 2012 no se contempló esa posibilidad. Es verdad que se hizo unas pruebas con determinadas selecciones, con Afganistán, con India, con Pakistán. Y bueno, pues parece ser que gustó la experiencia y desde las reglas del juego desde el año 2013-14 ya se permite que las chicas llevaran este tipo de símbolos, algo que se extendió a otros ámbitos, como por ejemplo hay algunas confesiones como son los sikhs, que llevan una especie de turbante que en el fútbol, en el deporte se llama patka, que es un poquito menos voluptuoso. Y bueno, pues claro, inicialmente solo se permitía a las chicas, y los sikhs levantaron la mano y dijeron, ¿qué pasa con nosotros, no? Ya el año siguiente se corrigió ese problema, o esa falta de delicadeza, y desde entonces también se permite a los sikhs. Esa tendencia, que justo, fíjense, año 2012, el año de los Juegos Olímpicos de Londres, por cierto, las grandes federaciones empiezan a retomar, digamos, a adoptar esa forma de actuación que ha hecho la FIFA. La de hockey, la de balonmano, las judocas musulmanas pueden competir. Es decir, es un problema que las federaciones deportivas resuelven llevando a cabo una actuación pro símbolo religioso. Y es algo que el Comité Olímpico Internacional no solo acepta, sino que refrenda. No en vano, el artículo 6, el principio 6 de la Carta Olímpica, que es el documento, digamos, esencial en el ámbito olímpico, prohíbe la discriminación por motivos religiosos. Lo he dicho así como muy rápidamente y tal, parece, pero de lo que podemos decir, y no es subjetivo, que estos son datos, el problema estaba resuelto. Sin embargo, la ministra de Francia vuelve a traer el problema al deporte, ¿no? En un año, 2024, en el que parecía ser que todo esto iba a ser pacífico. Así que bueno, pues hay que ver qué sucede. Ya he dicho que en Francia pues, existe ese principio constitucional de laicidad, que es el artículo 2 de la Constitución, y una ley que aún por tener muchos años, que es la ley de separación de 1905, sigue estando en vigor. ¿Vale? Claro, lo que hay que valorar es si efectivamente un símbolo religioso es una amenaza para la laicidad o representa otra cosa. Entonces, eso es lo que no acabamos de tener claro y eso es lo que yo humildemente vengo, con perdón, a criticar en mi contribución, porque yo entiendo que Francia no es sospechosa de
de lo que estamos comentando, porque desde el año 2004, por ejemplo, en la escuela pública están absolutamente prohibidos todos los símbolos religiosos ostensibles. En agosto-septiembre del año pasado se ha llegado a prohibir las abayas, es la ropa típica de las mujeres musulmanas que van al colegio a recoger a sus hijos. No es que los chicos no puedan llevar el hijab, o una chica pueda lucir una cruz, o un judío pueda hacer un equipaje, sino que las madres con la valla no pueden ir a recoger a los menores, ¿no? Entonces, en mi opinión, voy a hacer un poco de spoiler, pero lo de Francia es una nueva fórmula, un nuevo intento de erradicar a la religión del espacio público. Hay muchos que pensamos que laicidad y laicismo son conceptos distintos, y yo creo que esta tendencia comprometida a eliminar todo lo que huele a religión de los espacios públicos tiene más que ver con el laicismo, que es mantener una actitud de lucha o de beligerancia frente al fenómeno social religioso. Así que esa es un poco mi intervención, eso es lo que vengo a comentar yo en mi contribución. Y bueno, pues no quería abandonar mi turno de palabras sin primero, creo que tenemos que estar contentos, ¿no, Mar?, de que una obra tan diversa como la que se presenta haya elegido la Universidad de Sevilla, ¿no? Entonces, muy contento. Y bueno, pues felicitar a la Fundación Mejora, y muy especialmente quiero felicitar y agradecer el esfuerzo de Iván Garjona, que ha hecho un esfuerzo terrible, porque una obra que se presentó, no lo voy a decir, pero que se finalizó hace muy poco tiempo, ya está aquí. La tenemos, se puede ver, y bueno, pues que encima que haya elegido la Universidad de Sevilla, pues para nosotros es muy bueno, ¿no? Con lo cual, bueno, no tengo nada más, tiene alguna cosilla, pero yo creo que eso son cosas más de Mar. Así que muchas gracias por todo, por estar aquí, y muchas gracias a Iván y Isabel por la oportunidad que me habéis brindado. Gracias. Muchísimas gracias, Rafa. Estamos viendo todas las implicaciones que este derecho tiene en los diversos ámbitos, y aunque mi abuela siempre decía que las penas con pan son menos, no creo yo que a los futbolistas profesionales o a cualquier otra disciplina deportiva profesional les suponga menos agravio la violación de su derecho fundamental de libertad religiosa. Así que lo has puesto perfectamente, Rafa. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a dar la palabra a la única persona que no ha podido estar aquí presente con nosotros, que lo va a hacer a través de internet, el profesor Ricardo García, que podríamos hablar muchísimo sobre él, pero ya se va a encargar él de hablar muchísimo. Así que tenemos que ir recortando. Siempre dice que le digo lo mismo, pero es que es verdad, habla muchísimo. Así que ya toma la palabra, ¿no es? Se ha salido. Uy, no me ha escuchado mejor. Bueno, pues voy a dar la palabra al profesor Ricardo García, y hasta ahora hemos estado hablando siempre del derecho fundamental de libertad religiosa desde el punto de vista de la persona. Pero es que no solo la libertad religiosa afecta a la persona individual, también afecta a las entidades religiosas. Es muy importante ese ámbito colectivo de la libertad religiosa. Además, nuestra Constitución se lo reconoce a los individuos y a las comunidades. Por tanto, ellas también tienen su parcela, su gran parcela de la libertad religiosa. Y concretamente el profesor Ricardo García se ha dedicado a este tema. Se ha dedicado al honor, la intimidad y la imagen en las entidades religiosas. Así que cuando quieras, Ricardo, te damos las gracias por estar aquí con nosotros. Sentimos mucho que no estés presente, pero igualmente te agradecemos tu participación online. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenos días. Pido disculpas por no estar presencialmente en Sevilla. Estar en Sevilla siempre es una maravilla, no puede ser de otra manera. Quiero aprovechar para saludar
a los buenísimos amigos que están en la mesa. Voy a empezar dando las gracias a la Universidad de Sevilla, como no puede ser de otra manera, y al área de Derecho Eclesiástico, como no, a mi compañera Zoila Comaría, a la que tanto quiero y admiro, a pesar de que fue la secretaria del tribunal de mi cátedra. Estoy dejando para el final, no lo más importante, pero sí lo imprescindible de este acto, que son mis amigos de la Iglesia de la Cienciología. Mi querido Iván, te echamos mucho de menos en Madrid, aunque a nivel de Unión Europea ha ganado seguro mucho la Iglesia contigo en Bruselas. Y, como no, a la compañera que lleva llevando los temas jurídicos de la Iglesia desde hace tantos años, a la que admiramos tanto desde la disciplina de Derecho Eclesiástico. Todos los doy por saludados. Yo tenía un compromiso personalísimo en relación a la Iglesia, que me dijo que por favor que contribuyera con algún trabajo para esta obra. Después de hablar con Iván, detectamos que un problema actual estaba en la vertiente colectiva del derecho fundamental de libertad religiosa, en relación a esa libertad de expresión entendida de manera jurisprudencial como la manera de decir las cosas que potencialmente puedan dañar la imagen de una iglesia o entidad religiosa, pero que en la práctica se ha entendido como la manera de ofender de manera pública y gratuita solo por el hecho de hacerlo. Bien, ante esta situación donde la profesora Zoila Comaría tiene trabajos muy brillantes y otra parte de nuestra disciplina, lo que he querido hacer en este libro es recoger de alguna manera las pautas prácticas para la práctica forense que hay que tener en cuenta en cada una de las colisiones de estas situaciones. Es verdad que hemos tenido alguna sentencia de instancia, no para esta iglesia, sino para nuestros hermanos, los testigos de Jehová, que es especialmente llamativa, que rompe de alguna manera lo que venía siendo el derecho al honor de las entidades religiosas, que tengo que afirmar que también lo tienen, aunque sea una frase revolucionaria, decir esto en pleno siglo XXI, porque forma parte del espacio público, pero ese principio de laicidad hace que no sean una entidad pública, que es una entidad privada. Me da igual que sea la Iglesia Católica como mayoritaria en el ordenamiento jurídico español y la sociedad española, u otra iglesia que pueda tener un número menor de seguidores. Pero quiero hablar que para el derecho fundamental de libertad religiosa en su vertiente colectiva afecta no tanto al número, sino a la cualidad, a que es un derecho fundamental que debe protegerse. En fin, estoy suficientemente lejos como para no ver sus caras en relación a lo que estoy diciendo y no me quiero enredar demasiado. Pero lo que sí que me gustaría es dar las gracias por esta iniciativa del libro que sale de 10 años de promoción y defensa de la libertad religiosa, que es una gran iniciativa que solo se puede entender por los que conocemos a Iván y a su equipo de trabajo, y que, bueno, pues que viene de alguna manera a poner el compromiso de la Iglesia de la Cienciología en relación al derecho fundamental de libertad religiosa en este país desde hace muchos años. Por mi parte, solo agradecer la confianza que pudiera participar en el libro, pensar que esas pautas pueden servir en la práctica forense para verificar cuándo tenemos que estar hacia un lado u otro de la balanza, quiero decir, cuándo debemos proteger la libertad de expresión y cuándo debemos proteger el derecho al honor de una entidad religiosa, y simplemente agradecer y de verdad manifestar y sobre todo disculparme por no poder estar allí con vosotros, que es lo que me gustaría. Hubiera aprovechado a ponerme algo rojo, al menos una corbata, para ir acorde al color de las profesoras. Es verdad que el color blaugrana de la profesora Zoila Comaría en ese momento viste un poco, teniendo que haber venido con una chaqueta blanca, como no puede ser de otra manera, pero bueno, no se puede tener todo. Simplemente dar las gracias y manifestar que, haciendo gala del ámbito del deporte, todo el mundo sabe el gran acontecimiento que hay el día 1 y la urticaria que le produce a la profesora Zoila Comaría. Luego me disculpen esta licencia, pero no podía por menos de decirlo. Muchas gracias, profesora Ariane. Muchísimas gracias, Ricardo, porque sabes el cariño que te tenemos y lo que te echamos hoy de menos. Así que muchísimas gracias por tu participación, aunque sea online. Y ya, en último lugar, paso a dar la palabra a Iván Arjona. Ha dicho Ricardo que ha ganado mucho la Iglesia, porque
en el ámbito europeo. No creo que haya ganado mucho la Iglesia, ha ganado mucho la libertad religiosa. La defensa que Iván realiza de la libertad religiosa, no solo de la Iglesia, sino de cualquier tipo de confesión, de cualquier tipo de creencia. ¿Por qué? Porque es que si tú te centras solo en defender a una, al final estamos discriminando a las demás. Y él es experto y especialista en la protección de la libertad religiosa. Nosotros nos conocemos hace... Pues unos 10 o 15 o más. Hace muchísimos años que nos conocemos y la verdad que siempre es un placer tenerte aquí. Así que cuando decidiste que Sevilla fuese el primer lugar para presentar el libro, tanto Rafa como yo y el resto del área de Derecho Eclesiástico se sintió muy agradecida. Así que gracias y tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Mar. Profesora Mar Real, muchísimas gracias por, primero, por la amistad desde tantos años, luego por la deferencia de acoger este reto de presentar este libro en tan corto tiempo en una universidad que tiene más de medio milenio, ¿no? Más de 500 años de la Universidad de Sevilla, Sí. Con lo cual es todo un honor que este primer libro, esta obra colectiva de la Fundación para la Mejora de la Vida, Cultura y la Sociedad se presente en esta Facultad de Derecho, ¿no? Agradecer al profesor Rafael Valencia, a la profesora Zoila Convalía, a Isabel, a todos los presentes aquí por, a pesar del corto tiempo de aviso también, haber tenido a bien venir. Y por supuesto también no quería dejar de agradecer a la Fundación Pluralismo y Convivencia del Ministerio de Presidencia, Justicia y no recuerdo el resto del nombre porque se ha hecho muy largo ya, por haber tenido a bien el aprobar y financiar el proyecto de la creación de este libro, que veréis va a estar disponible desde esta semana a través de la librería Dickinson, que es la editorial que lo ha publicado, y arriba pone 2014-2023 Religious Freedom Awards, que es premios de libertad religiosa. ¿Por qué? Porque en el 2014 la Fundación decidió, y aquí permitidme la puya, lanzar una espada en pro de la libertad de creencias. ¿Y por qué la puya? Porque el premio es un premio que se dan 3 premios cada año y es una tizona. Es una tizona así de este tamaño. El que quiera ir al despacho del profesor Rafael la verá ahí enmarcada. Y entonces la idea era tener a cada uno de los premiados en los últimos 10 años, en conmemoración de los 10 años de los premios, para que cada uno libremente, desde su especialización, desde su punto de vista de la libertad de conciencia, que ahí tenemos variedad también, ¿no? En cómo se gestiona la libertad de conciencia, cómo se entiende la libertad de conciencia, religión y creencias, hay distintos formas de mirarlo y cada uno tiene sus pros, cada uno tiene sus cosas positivas y lo bueno es saber orquestar lo mejor de cada uno de los puntos de vista en la promoción y defensa de la libertad religiosa. El subtítulo es Análisis, retos y propuestas para el presente y futuro de la libertad de creencias en España y Europa. Y hemos tenido la suerte de que el libro tiene 560 páginas y recoge 30 artículos, uno por cada uno de los premiados en los últimos 10 años. Y en la dedicatoria me pareció muy apropiada. Ronald Hubbard, que es quien funda Cienciología, escribe una acción que se llama Oración para la Libertad Total y hay unos trocitos que marcan perfectamente lo que representa este libro, ¿no? Entonces lo dedicamos, y aquí os cito, a aquellos cuya libertad está amenazada, aquellos que han sufrido prisión por sus creencias, aquellos que sufren esclavitud o martirio, y todos aquellos que son víctimas de tratos brutales, de cadenas y grilletes o de ataques.
con el deseo de que los derechos humanos se salvaguarden y protejan para que toda la gente pueda creer, rendir culto y profesar su religión libremente, para que una vez más la libertad vuelva a morar en nuestras tierras. Creo que es una dedicatoria muy apropiada para lo que contiene este libro, ¿no? Os voy a hacer un poquito para que veáis el tipo de temas que aborda. Hemos visto la abogada Isabel Ayuso, la protección penal de la libertad de religión. Luego tenemos una cosa muy curiosa. Hay una de las profesoras de la Universidad de Alcalá de Henares que ha escrito un artículo sobre la libertad religiosa en el Quijote. Entonces ha desgranado el Quijote desde un punto de vista, desde en qué párrafos, en qué partes se ve actitudes, acciones, consejos, observaciones relativas a la libertad religiosa desde el punto de vista del Quijote, ¿no? Luego hay propuestas para una reforma de la ley de parte de la profesora Adoración Castro, de la Universidad del País Vasco, un análisis y derecho comparado por parte de Óscar Celador, de la Carlos III, Zoila Convalía, discriminación religiosa ante el Tribunal de Justicia Europeo, José María Contreras, de la Universidad de Pablo Olavide, aquí cerquita, sobre los acuerdos de cooperación. Luego hay casi todos son profesores de derecho eclesiástico del Estado, y aquí tenemos, por ejemplo, una profesora de Antropología y Sociología de la Religión, de la Complutense, que habla sobre los obstáculos del lenguaje, ¿no? Cómo usar el lenguaje para generar discriminación o para eliminarla, ¿no? El velo islámico, por Juan Ferreiro, honor, intimidad e imagen de las entidades, que es el capítulo que ha abordado el profesor Ricardo García. Le mando un fuerte abrazo, Ricardo, desde aquí. Marcos González, de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos ha escrito sobre las confesiones meramente inscritas, ¿no? Sabemos que en España todavía sigue habiendo varios niveles de inscripción o de reconocimiento de derechos, educación en el pluralismo, libertad de conciencia y derecho civil, pluralismo y convivencia. Contamos con un capítulo que viene por parte de la Fundación Pluralismo y Convivencia, que fueron uno de los premiados también. Tolerancia y diversidad, evolución constitucional, datos personales, protección de datos con respecto a la libertad religiosa, matrimonio religioso en España, la prohibición del velo, enseñanza de la religión en la escuela, libertad de conciencia y laicidad, minorías sin acuerdo, participación ciudadana de las minorías, simbología en el deporte, por nuestro profesor Rafael Valencia. Luego la profesora Ana María Vega, a la libertad religiosa y agendas de paz, ¿no? ¿Cómo abordamos estos? ¿Cómo puede influir una cosa sobre la otra? Y luego un tema que también es muy interesante, que es el rito religioso y el bienestar animal, ¿no? Cada vez estamos hablando más de derechos y cómo los derechos, pues, hay que, digamos, expandirlos no solo a los seres humanos, sino que hay otros seres vivos que algún tipo de derechos deben tener, ¿no? Luego hay un capítulo donde yo explico qué son los premios de libertad religiosa. Tenemos también al fiscal general, actualmente es el fiscal de delitos de odio de la Audiencia Nacional, creo. Del Tribunal Supremo, Miguel Ángel Aguilar García, que tiene uno de los... Él no ha podido participar, entonces lo que hicimos al final es su discurso de aceptación del premio, en el que dio una disertación sobre la importancia de proteger a las entidades religiosas contra delitos de odio. Lo hemos transcrito aquí. Y luego un capítulo que también es un discurso de aceptación del premio de un abogado inglés, que es el que consiguió que el Tribunal Supremo del Reino Unido reconociera los lugares de culto de la Iglesia de Cienciología como lugares de culto en los cuales se podían llevar a cabo matrimonios con efecto civil, ¿no? Entonces yo creo, la intención de este libro es que llegue a todas las universidades. De hecho, parte del proyecto que ha financiado la Fundación Pluralismo y Convivencia son 200 libros, con lo cual vamos a poder poner de forma gratuita para las universidades prácticamente 200 libros en 200 bibliotecas de todo el país,
de modo que se pueda utilizar, que los alumnos, sobre todo de las facultades de Derecho, pero también de Periodismo, de Antropología, Sociología y Ciencias Políticas, puedan utilizarlo para debatir, sobre todo teniendo en cuenta la gran diversidad de temáticas relativas a la libertad de creencia, libertad religiosa, pero también de puntos de vista sobre lo mismo en el mismísimo libro, ¿no? Yo por lo menos creo personalmente que la diversidad y la contrariedad de opiniones solo puede ser positiva si se gestiona de forma apropiada, porque siempre podemos aprender de aquel que critica o que aborda de una manera distinta algo que nosotros toda la vida llevamos viendo en cierta manera, ¿no? Entonces, escuchar y atender al diverso puede hacer dos cosas. Puede hacernos o bien ampliar nuestra visión sobre un tema o incluso reforzar la visión que ya tenemos. Con lo cual, escuchar al otro solo puede ser positivo si lo haces con un deseo de recibir y no de juzgar lo que nos está diciendo para luego decir si es bueno o si es malo. No, tú le escuchas y eso después digo, para reforzar o para ampliar algo que tú no habías visto así, ¿no? Veía el otro día un meme de una jirafa con un león delante y la jirafa está pintando el león, ¿no? Y claro, la jirafa con el cuello tan largo lo ve desde arriba. Entonces tú ves el león de frente, pero el cuadro de la jirafa, lo que ves, el león, ves el lomo del león y la cabellera, ¿no? Y al final está pintando un león, pero tiene un punto de vista distinto, ¿no? Que de frente a lo mejor no habríamos visto, ¿no? De nuevo, una vez más, espero que con esta obra podamos contribuir a generar más debate para que de esta manera el derecho a libertad religiosa, que por mucho que es un derecho muy denostado a nivel mundial y en nuestro país todavía hay espacio para mejora, hay mucho espacio para mejora, pero es verdad también que si comparamos con el estado de la libertad religiosa en otros países europeos, estamos muy por delante, pero no por ello debemos dormirnos en los laureles. Muchísimas gracias más por la oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Iván. Ya sabemos lo que ha perdido Madrid y lo que ha ganado Europa, por lo que nos acabas de comentar. Bueno, como me toca a mí hablar en último lugar, pues yo tengo muy poco que decir. Sobre todo porque Iván ya ha reflejado muchísimas de las cosas que yo quería poner en valía del libro. Quizás principalmente... No te preocupes, que bien hablo menos. Quizás principalmente yo lo que veo más importante del libro es la gran cantidad de autores que hay, autores que se han basado en la defensa de la libertad religiosa, no solo desde el punto de vista de la investigación, sino también desde el punto de vista práctico, con su representación en organismos internacionales, la ONU, la OSCE, la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, en cualquiera de esos ámbitos, sino sobre todo la diferencia de ideologías y creencias entre ellos. Esta diferencia de ideologías y creencias que al final convergen en un único punto: la defensa del derecho fundamental de libertad religiosa. Da igual en lo que creas, pero tienes que respetar a los demás. Yo tengo un hijo de 13 años que, si lo consigo, lo único que le intento inculcar todos los días es respeto por los demás. Hay que respetar. Es fundamental respetar al otro. Estés de acuerdo, no estés de acuerdo, creas que tú tienes la razón o no la tienes. Las cosas se pueden decir siempre teniendo respeto. Y en este libro es lo que acabamos de decir. Se ve este derecho fundamental desde muy distintos puntos de vista que convergen en una sola idea, pero que a su vez reflejan la gran cantidad de vértices que tiene. Alimentación, simbología religiosa, contratos laborales, cementerio, lugares de culto, todo eso que realmente es que la religión no la podemos abordar única y exclusivamente en un ámbito privado, si no, no se plantearían problemas. Los problemas surgen cuando la llevamos al ámbito público, cuando nos tenemos que relacionar con los demás.
Y yo creo que la idea del respeto es fundamental. Si nosotros nos respetamos, la gestión de la diversidad religiosa va a ser mucho más sencilla. Por supuesto, el poder público tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Porque tienen que hacer las cosas bien. Y hay veces que las hacen mejor y hay veces que las hacen no tan bien. No vamos a decir peor del todo, aunque algunos lo hacen fatal. Pero bueno, aunque algunos lo hacen fatal. Pero claro, el poder público tiene mucho que ver. Fijaos hasta dónde llega la importancia que la Unión Europea en un primer momento se desentendió del tema de la libertad religiosa. Sí, cada uno ya, sus confesiones con su estatus, ya se ha empezado a legislar sobre discriminación por razón religiosa. Y ya tenemos muchas sentencias, como ha demostrado hoy la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por discriminación en el ámbito laboral. Por tanto, al final es algo que importa, porque si no fuese realmente importante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siento comunicar que tiene muchas cosas que hacer. Y si lo consideras dentro de las prioridades, es por algo. Así que yo nuevamente quiero agradecer a la Fundación Mejora, sobre todo a Iván, porque sabemos el magnífico trabajo que ha hecho y sobre todo en tan breve tiempo, que me imagino que no dormirá, porque si no yo es que no me lo explico cómo lo hace. Agradecer a todos los presentes y me van a permitir que muy especialmente al área de Derecho Eclesiástico del Estado, pero no a los que formamos parte, sino a los que han formado parte. Aquellos que han pasado una mejor vida, literalmente hablando. Han pasado una mejor vida, se han jubilado, así que han pasado una vida buenísima, buenísima. Así que yo quiero agradecer que estén aquí presentes, también quiero agradecer al catedrático de Historia del Derecho, el profesor Merchán, que siempre viene a escucharnos, le interesa muchísimo este tema, que lo mismo lo podíamos fichar para nuestra área de conocimiento, y por supuesto a todos ustedes por la atención prestada. Así que muchísimas gracias, porque esto es lo que hace que tenga sentido editar un libro como este. Y de aquí, como dice Iván, a las bibliotecas, que es donde realmente tiene que estar para que despierte la conciencia social, que es la que a su vez mueve las políticas. Así que muchísimas gracias. Si alguien quiere tomar la palabra, quiere pedir alguna aclaración, alguna consulta, que se la pida a todo el mundo menos a mí. Pues, ¿su nombre, por favor? Antonio Martín. Vale. Bien. Yo tengo que agradecer a personas como ustedes, que yo cuando fui a hacer la mili, yo era evangélico y me quisieron meter en el calabozo. Pero yo llevaba un papelito aquí que ponía donde me permitía poder ser la religión de la que era. Y no me metieron en el calabozo, ni me castigaron ni nada. Y entonces pude hacer la mili en condiciones. Gracias a personas como ustedes que ya habíais defendido y habíais dejado el camino hecho. Y la verdad que es digno de agradecer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Habían pedido la palabra también. Muchas gracias. Yo soy José Carlos Carmona, yo soy profesor de la universidad, pero también soy el presidente de la Asociación de Ateos y Librepensadores de Andalucía. Y quería saber si en el libro se trata el grupo de ateos, porque a veces hay subvenciones para religiones y tal, pero los que no tenemos religión o estamos a la expectativa de que salgan pruebas evidentes de que alguna religión es auténticamente verdadera, o sea, los agnósticos también me imagino, a veces nos quedamos fuera de todos los grupos, ¿no? Y también somos un colectivo social importante, que aparte yo creo que es en crecimiento. Y por ejemplo, yo veo que nosotros vemos que se puede poner una casilla en el pago de impuestos para no pagar impuestos, pero luego al final el Estado le paga a la Iglesia Católica todo lo que tenía previamente acordado, o sea que aunque no lo pague yo, al final lo pagamos con los impuestos de todos, o sea que nosotros vemos que el tratamiento de las religiones con relación a los que somos ateos es un poco desigual y desequilibrado, ¿no? Y me gustaría saber si en el libro se nos ha contemplado en algún momento como colectivo que también hay que respetar y que también tiene que ser tratado en igualdad de derechos con relación a las otras religiones. Gracias.
Pues muchísimas gracias y gracias por venir. De hecho, efectivamente, el libro, el título grande pone libertad religiosa, pero luego hablamos de la libertad de creencias, ¿no? El libro no ha tratado de abordar un tipo de creencia concreto, sino que cada autor ha tenido completa libertad de abordar lo que pensaba. Hay bastantes de los autores que defienden la libertad de creencias desde el punto de vista que tú estás comentando. Es cierto que no recuerdo que se hable en concreto del ateo, del agnóstico, pero sí que el abordaje que hay diversos capítulos que abordan desde el punto de vista de las creencias sin más, católico, ateo, cienciólogo, budista, musulmán o Hare Krishna, ¿no? Pero no es verdad que el libro no aborda una confesión concreta. Cuando hablo de confesión, digamos, de adscripción de creencia religiosa o no, ¿vale? De hecho, por ejemplo, hay uno de los capítulos de Dionisio Llamazares que habla sobre legislar sobre la libertad de conciencia, desde un punto de vista de, bueno, pues ahí entra todas las formas de conciencia de las que hablamos, ¿no? Estará accesible, estarán en la biblioteca acá. Creo que en unos meses estará en Open Access, se podrá acceder gratuitamente también el PDF, y si no se puede adquirir también a través de la web de Dickinson. Iba a decir que sí que es un tema interesante para abordarlo exclusivamente y hacer algún trabajo dirigido a esa forma de creencia, pero que yo sepa, en el libro no hay nada particular, pero por lo menos en la parte de la protección penal sí que se advierte que incluye tanto a las creencias como al ateísmo o la ausencia de creencias. Por lo menos en la parte penal están ustedes completamente representados. Nada más. Yo creo que el derecho de libertad religiosa es igual para todos los ciudadanos. El libro trata sobre el derecho de libertad religiosa, que evidentemente incluye a los ateos, agnósticos, católicos, evangélicos, cienciólogos, es decir, el derecho de libertad religiosa es igual para todos. Y justo si queremos convivir personas ateas con católicas, con evangélicas, etcétera, tenemos que partir del respeto por igual a todos los ciudadanos. Otra cosa es que posiblemente el ciudadano que tenga unas creencias, además de que se le respeten y pueda difundirlas, que eso ya digo es común a todos, pues requiera a lo mejor algunas especialidades, como puedan ser pues que se le respete, si está en un centro penitenciario, sus prescripciones alimenticias, o que pueda erigir un lugar de culto para practicar el culto. Que a lo mejor el ciudadano ateo no tiene esas necesidades, pero por supuesto que el derecho de libertad religiosa es exactamente igual para todos los ciudadanos, con independencia de sus creencias. De hecho, apoyando un poco la versión de Freire, uno de los grandes logros de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa que vino a desarrollar el derecho de libertad religiosa fue aclarar que el derecho fundamental de libertad religiosa incluye o protege, su ámbito de protección, el derecho a creer o no a creer. no creer o a tomar Cambiar la religión, que nadie me obligue a permanecer en la que estoy, que nadie me obligue a cambiarme. Entonces, yo creo que en el año 80 la ley orgánica, que es muy pequeñita, que tiene los artículos, la verdad que yo creo que fue un gran éxito en ese sentido, ¿no? Y bueno, y sí es verdad que también un poco, apoyándome también en lo que ha comentado la profesora Convalía, es cierto que ahí yo, José Carlos, comentaba que, bueno, que es cierto que es verdad que igual que se contemplan algunas especialidades para algunos colectivos, como comentaba Zoila, es verdad que hay algunos países en Europa en los que las asociaciones filosóficas no profesionales, por ejemplo, tipo Alemania y en menor medida Bélgica, tienen, digamos, un estatus que aquí en España es verdad que no lo tienen, pero eso es, yo creo que es un reto que no es tanto, digamos, que hay que contraponer
a lo que han conseguido algunas opciones religiosas, como que el legislador haya tenido a bien o vaya a tener a bien en el futuro hacer esa digamos, tener esa delicadeza, ¿no? Con estos colectivos. Es una mera opinión, José Carlos. Además, José Carlos, en la mayor parte del libro, cuando se habla de la libertad religiosa, no solo se hace referencia a la libertad religiosa, se habla de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Es decir, tenemos esas tres libertades, una libertad ya sobre la doctrina sobre esto ha discutido muchísimo, pero se habla de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Concretamente, a mí me gustaría finalizar leyendo una frase del prólogo, porque hace referencia a eso. Dice: la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión no es solo un derecho, sino un deber que nos incumbe a todos. Por tanto, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, no solo libertad religiosa. Bueno, pues muchísimas gracias, nuevamente agradecer y se levanta la sesión. Thank you.